Someday sitting on your back porch and I came on with a couple of chords and I played for you. You let me keep you entertained with stories A la dinastía imperial china la asediaban cada vez con más insistencia las potencias extranjeras que demandaban un mayor comercio bilateral con la China, tras una gran caída a principios del siglo XIX. Los europeos compraban porcelana, seda, condimentos y té chinos, pero eran incapaces de vender algún bien de interés para la China. En lugar de eso, se veían obligados a pagar como en plata, lo cual significaba un gran esfuerzo para las ya apretadas finanzas europeas provocadas por las guerras napoleónicas. El opio era producido en China desde el siglo XV. Se mezclaba con tabaco en un proceso inventado por los españoles, que luego fue dominado por los neerlandeses en el siglo XVII y generalizado de forma masiva por los británicos en el XVIII. Al observar los problemas de salud y sociales vinculados con su consumo, el gobierno imperial chino lo prohibió en 1829. Comenzaron la producción de opio a mediados del siglo XVIII en la India en cantidades significativas. Los británicos observaron las grandes ganancias que potencialmente traería ese mercado. En la primavera de 1830, ante el alarmante y desenfrenado abuso del comercio del opio en China, el emperador Dao Guang ordenó a Lin Zhu que combatiera rápidamente esta plaga, y este respondió atajando la corrupción del funcionariado imperial y ordenando la destrucción de más de 20.000 cajas de opio. Lin Zhu envió una carta a la reina Victoria, pidiéndole que respetara las reglas del... Los intereses comerciales creados por el contrabando británico de opio de la India británica hacia la China y los esfuerzos del gobierno chino por imponer sus leyes contra el comercio de opio llevaron al conflicto. La derrota china en las dos guerras forzó al gobierno a tolerar el comercio de opio. Los británicos coaccionaron a los chinos para firmar los tratados desiguales. El término tratado desigual no fue usado hasta principios del siglo XX, aunque muchos chinos notaron con anterioridad la falta de equiparidad en los términos de los gravados. En muchos casos, efectivamente, China fue forzada a pagar grandes montos por las compensaciones de guerra, abrir puertos para el comercio, ceder o entregar territorios para su posterior usurpación, como la isla de Hong Kong y la península de Kowloon, que cayeron en manos de Gran Bretaña. Las guerras del opio tuvieron lugar en un contexto de imperialismo militar y económico por parte de las potencias occidentales. Durante el siglo XIX, su expansión por todo el mundo conocido les llevó a desear imponer su autoridad al resto de civilizaciones, alegando una supuesta superioridad sobre las demás. En ese contexto, el choque entre la civilización occidental y la China tenía que ser violento, puesto que la política tradicional del gran imperio asiático era el aislamiento y la negativa a tratar con extranjeros, por lo que mucho menos iba a aceptar imposiciones. Conflicto armado de 1839 hasta 1842 entre las colonias británicas de la India Oriental y el Imperio Qing de China. La búsqueda de la apertura del tráfico del opio fue interrumpido. Los comerciantes británicos fueron expulsados. Estos atacaron a China con su inmensa flota. China no pudo hacerle frente. Tuvieron que firmar el Tratado de Nankín en 1842, por el que se obliga a China al libre comercio con Inglaterra a través de 5 puertos, y así como la cesión de Hong Kong. En octubre de 1856, la policía de Cantón abordó el navío de Arrow y acusó a su tripulación de realizar contrabando de opio. Los británicos, que ansiaban conseguir mayores derechos comerciales, utilizaron este incidente para lanzar otra ofensiva, con la que se inició la Segunda Guerra del Opio. Las fuerzas británicas, ayudadas por las francesas, no tardaron en lograr un nuevo triunfo militar en 1857. Cuando el gobierno chino se negó a ratificar el Tratado de Tianjin, firmado en 1858, se reanudaron las hostilidades. En 1860, después de que las tropas británicas y francesas ocuparan Pekín e incendiaran el Palacio de Verano, las autoridades chinas accedieron a aceptar el acuerdo. Las concesiones obtenidas gracias a este convenio fueron las siguientes: la apertura de nuevos puertos comerciales, el permiso de residencia en Pekín para emisarios extranjeros, la admisión de misioneros cristianos,